Estamos con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pero estamos hoy a propósito de la publicación de un libro que es el que tiene ahorita en sus manos y que nos gustaría que nos platicaras, digamos, ¿qué fue lo que te llevó a hacer estas memorias de un fiscal incómodo? Bueno, una tarde, platicando con Genaro Villamil, le conté algunas de las anécdotas que había vivido en FEPADE, particularmente algo sobre los niños electores del Estado de México, que sacaban las credenciales de elector, un poco lo que me había pasado con el asunto de César Duarte, lo que había pasado con el caso de Odebrecht. Y él me sugirió, me dijo, es que tienes que hacer un libro sobre esto, es importante que no se... Y tiene que ser un libro ahora, no un libro dentro de 10 o 15 años para reflexionar sobre lo que sucedió en el pasado. Tuve una reunión con las personas de la editorial Grijalvo y quedamos de que les iba a entregar un texto, y ya en la campaña electoral, platicando con Marcelo Ebrard y con Horacio Duarte, acordé que dentro del proceso de campaña uno de los elementos iba a ser precisamente la presentación del libro. Por alguna causa, a pesar de que el libro se acabó, lo terminé antes de la jornada electoral, la revisión y un poco la mejora de la propia redacción llevó, y una elaboración de un capítulo final que quise hacer más bien de corte académico sobre el futuro de la democracia en México, obligó a que se fuera retrasando la publicación y saliera hasta este momento, ya una vez llegado el 2019, iniciado desde finales del 18 la administración del presidente López Obrador. Pero un poco era el objetivo, había dos objetivos claros. Uno, reconocerle a las personas que habían trabajado en FEPADE, desde los ministerios públicos, policías, peritos, el personal administrativo, la labor que desarrollaron apoyando mis proyectos, y por otro lado, pues el reconocimiento también a medios de comunicación, académicos, personas que estuvieron siempre atentas de la labor de la FEPADE y que creían, como yo lo creo, que las instituciones tenían que funcionar para lo que fueron diseñadas, y en el caso de la FEPADE tenía que perseguir delitos electorales, así los hubieran cometido pues, personas cercanas al partido en el gobierno. El tema después era también hacer un ejercicio de memoria colectiva en un marco donde estamos siendo no reconocidos, sino al contrario, tenemos el reconocimiento negativo de ser el país 138 o 180 países en materia de índice de corrupción, según Transparencia Internacional, con 28 puntos, bajando de 29 a 28 puntos en una escala de 0 al 100, más cercanos de Somalia y mucho más lejanos de Nueva Zelanda, de Finlandia, Dinamarca, los países más honestos de la Tierra. Era importante llevar una reflexión de por qué llegamos hasta allá. Y un poco la reflexión que yo genero es que la corrupción empezaba en los procesos electorales. Tal vez no siempre, tal vez no en todos los casos, pero empezaba en gran medida en aquellos casos donde los empresarios financiaban una campaña a cambio de contratos, donde los servidores públicos desviaban recursos para mantener la impunidad por las irregularidades cometidas o para poder incluso lograr la reelección a partir de que ahora el sistema lo permite después de la reforma de 2014, o simple y sencillamente que la delincuencia organizada se metía en los procesos electorales. Por eso la reflexión en torno al qué hacer era importante, y para mandarle un mensaje a la ciudadanía y recordar de dónde veníamos en materia de corrupción y hacia dónde tenemos que caminar. Al final, los capítulos finales, o el capítulo final, habla del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hay una reflexión sobre cuál debe ser el futuro de la democracia en México, y en ambos espacios lo que señalo es la necesidad de que generemos un modelo en donde las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas. Sí, es interesante porque se ha discutido mucho en México respecto de la figura de los fiscales, ¿no? De los procuradores. Y realmente lo que describes ahí en buena parte del libro es que literalmente fuiste acosado, pero también hay una parte donde reconoces
que hubo algunos personajes importantes que fueron respetuosos de la fiscalía. ¿Qué podrías contarnos de esto? Y señaladamente marcabas ahí a Raúl Cervantes y a otros personajes. ¿Cómo fue esa cuestión ambivalente y que reflejas en el libro? Sí, a ver, yo reconozco a Raúl Cervantes con un hombre con visión de Estado que me dejó trabajar, que me multiplicó el número de policías para que yo pudiera desarrollar mejor los proyectos, y que inclusive llegamos a discutir la necesidad de reformar el artículo 19 constitucional para incorporar los delitos electorales como delitos que cuando hubiera un caso de corrupción de servidores públicos como medio comisivo fueran considerados delitos con prisión preventiva oficiosa. Recuerdo también el trabajo con Renato Sales. Renato Sales, lo que generamos fue un modelo de despliegue ministerial en el cual por cada vehículo de FEPADE había 1 o 2 patrullas de la Policía Federal patrullando la zona de instalación de las casillas y acompañando el regreso del INE y de los soples de los paquetes electorales para evitar que se robaran los paquetes electorales como había pasado en 2015. Del partido hagamos eso en México, ¿no? En 2015 fue una constante en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas. En 2016 también se llegaron a presentar algunos casos, aunque bien esporádicos en Puebla, Veracruz, y en 2017 pues, sí tuvimos problemas, y hay que reconocerlo, en el Estado de México, en el propio Coahuila, respecto a, si bien no robo de paquetes electorales, sí temas relacionados con peculado electoral, con desvío de recursos públicos. Es un poco más sofisticado, ¿no? Sí, un modelo mucho más sofisticado, pero el punto es que ¿dónde se comete el delito electoral? O sea, el delito electoral se comete en la calle, en la casilla, en las inmediaciones de la casilla, donde las personas, los operadores políticos llevan a las personas a las casas amigas para pagarles la contraprestación por el voto. Por tanto, la única forma de inhibir la comisión de delitos electorales era a partir de los despliegues ministeriales y a partir de que el personal de FEPADE con la Policía Federal, en este caso, trabajara mano a mano para poder estar desarrollando las investigaciones y con la sola presencia inhibir la comisión de delitos. Entonces, yo sí reconozco varias conversaciones con la ministra Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, y con el ministro Cosío, para pedirles que atrajeran un asunto relacionado con algo que se llamó en Veracruz los ladrones de elecciones, que era un tema de operación política de Javier Duarte. La labor que se desarrolló con Javier Corral y con Stephanie Olmos para poder generar un caso de éxito de peculado electoral y de financiamiento ilícito a las campañas por los desvíos de recursos de César Duarte en Chihuahua. Entonces sí hay, digamos, el análisis o el balance es de que en muchos casos los servidores públicos, con independencia de su filiación partidista, están queriendo desarrollar sus actividades en términos de los mandatos de la ley. Más hoy, en donde existe además un compromiso del presidente de la República, de su gabinete, para efecto de cumplir con los mandatos constitucionales, por el mandato claro recibido en las urnas de que se tiene que combatir la corrupción, la impunidad y la violencia en el país. Claro. Ahora, parte de lo que describes está el caso del Estado de México. ¿Cómo te ibas con el gobernador del Estado de México? No tengo ninguna relación con el gobernador del Estado de México. Bueno, con el actual. El actual. Sí, sí. El anterior pues, fue incluso compañero mío en la maestría, así lo relato en el libro, pero la relación fue muy complicada en razón de que nosotros estamos desarrollando investigaciones y ellos generaron amparos en contra de la consejera jurídica o el secretario de gobierno, estuvieron promoviendo amparos para que no citáramos a los secretarios de Estado que habían sido denunciados por los partidos de oposición, por Morena, por el PRD y por el PAN, respecto al desvío de recursos públicos, al peculado electoral o condicionamiento de programas sociales. El argumento que tenían ellos es que la FEPADE no tenía competencia en las elecciones locales. Sin embargo, la Ley General en materia de delitos electorales establecía que la FEPADE sería competente cuando hubiera recursos federales involucrados o simple y sencillamente cuando el INE organizara la elección y el INE
en todos los procesos electorales locales tiene participación y por tanto eso nos daba competencia. Pero al dejar la FEPADE, en realidad lo que sucedió es que se determinaron la incompetencia y el no ejercicio de la acción penal en muchas de esas carpetas. Pero de manera muy sospechosa, ¿no? De manera muy sospechosa, en razón de que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que la competencia te la da la investigación. Si tú investigas vas a ir determinando si eres competente o no en razón de tus ámbitos competenciales. En particular era absurdo que el gobierno del Estado de México señalara que la FEPADE no tenía competencia para investigar delitos electorales. Claro, pero bueno, cuentas ese episodio, pero también, por ejemplo, cuentas otro. Por ejemplo, el caso de Eva Cadena. ¿Y a qué va mi pregunta? Al final de cuentas, la gobernatura del Estado de México se resolvió de una manera que hoy ya es un hecho. Y en el caso, por ejemplo, de Eva Cadena, también ya hay una resolución sobre ese caso, y parece que te duele ese caso, el de Eva Cadena, y señalas que quizá logró ese triunfo jurídico porque tiene amigos poderosos. ¿Crees que actualmente todavía se puedan repetir ese tipo de historias como estas dos que reflejas ahí en el libro? No, el caso de Eva Cadena pues, es un caso paradigmático, es una persona que es grabada recibiendo recursos, que ella reconoce que recibió recursos y reconoce los montos, que existe un techo de aportaciones que las personas pueden dar a las campañas electorales. Si la memoria no me falla, eran 171,000 pesos para la elección de las presidencias municipales de Veracruz y ella había recibido $500,000 en efectivo. Un caso en donde logramos la vinculación a proceso, y donde una semana después de que yo salí, de forma inexplicable, en vez de sostener el caso y llevarlo al juicio oral, lo que decidieron fue determinar el sobreseimiento y retirar la imputación, lo cual me parece a todas luces inconcebible, y en ese sentido pues, sí, digamos, es algo que me dejó un mal sabor de boca. Sin embargo, yo creo que lo que hay que pensar es en términos globales. ¿Qué es lo que se requiere para poder generar una mejor procuración de justicia en materia electoral? FEPADE sigue siendo una institución chica para el estándar de obligaciones y de reconocimiento que tiene. Y los procesos penales además requieren una mayor investigación e integración de las carpetas de investigación. No es lo mismo resolver un caso de un juicio de revisión constitucional, un JDC, que resolver una carpeta de investigación, porque el caudal probatorio tiene que ser siempre mayor. Por ello, es importante que veamos cuáles son las condiciones que requiere FEPADE para poder desarrollar mejor su función, que es algo que le tocará hacerlo al maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, que también pues, hay que reconocer que es un hombre honesto, es un hombre probo, es un hombre con una gran capacidad y que yo creo que sin duda no querrá que se repitan las cosas que él le tocó vivir desde la oposición en materia de delitos electorales. Claro, y que es un hombre que además siempre, digamos, se ha dedicado a este tema de la democracia, ¿no? O sea, ha escrito libros, en fin, tiene una trayectoria sobre el tema de la democracia, ¿no? Pero, ¿qué otro asunto te marcó en este periodo cuando estuviste al frente de la FEPADE? Bueno, yo creo que sí me marcó creo que fueron 3 conflictos relevantes. El conflicto con el Partido Verde Ecologista en 2015, el tema relacionado con César Duarte y el último evidentemente sería Odebrecht. Sin embargo... se va a revisar ese, ¿verdad? El fiscal general de la República, el doctor Gertz Manero, ha señalado que se va a tener que revisar la carpeta de investigación. El doctor Raúl Cervantes en su momento dijo que la investigación ya estaba concluida. Digamos, yo soy absolutamente respetuoso de la autonomía de la Fiscalía General y no es mi ámbito de competencia actual. Sin embargo, creo que es muy importante que México y Venezuela, o mejor dicho, México deje de ser, junto con Venezuela, los únicos 2 países donde no se ha procesado penalmente a nadie, ni se ha sancionado administrativamente a un servidor público por los casos de Odebrecht. Uf, qué barbaridad. Entonces, esos son los 3 temas que te marcaron en la...
Sí, yo creo que los temas de violencia política de género también fueron muy importantes, el desahogo de estos temas de violencia en donde por más que impulsamos senadoras de todos los partidos, las autoridades electorales del INE, en el tribunal, en la FEPADE, la construcción de un protocolo y una reforma legislativa, nos encontramos con el obstáculo, el muro, que fue la Consejería Jurídica del Gobierno Federal anterior, que se negó a que pudiera generarse una reforma para un tipo penal que nos hubiera servido mucho para atacar los casos de violencia contra las mujeres que están viendo en muchas latitudes del país, desde las comunidades indígenas, donde los temas son de violencia física, de dar latigazos a las mujeres que quieren ser candidatas, hasta los temas de humillación en Tecamachalco, de acoso laboral o acoso sexual, y por supuesto los temas trágicos de las pérdidas de vidas humanas de mujeres que quisieron relacionarse con políticos, que fueron candidatas durante 2017 y 2018. Esto se hubiera podido atacar mejor, todo en su conjunto, a partir de un tipo penal que el consejero jurídico se negó a instrumentar, ¿no? Claro. El libro creo que está bien narrado y por capítulos, cada caso está contado, pero la verdad es que es una galería del horror del país que tenemos, ¿no? Y por otro lado, de las enormes valores que tiene la sociedad mexicana, los electores en Tixla, que fueron a votar a pesar de la problemática terrible de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de la forma como el sistema electoral mexicano capacita a los funcionarios de casilla para que vayan a instalar las urnas, desde las convicciones de los propios ministerios públicos de querer llevar los casos a pesar de las insuficiencias de los diseños institucionales para poderlo atender de mejor manera su función. Si nosotros vemos los ingresos que tiene un juez de distrito y lo comparamos con lo que gana un ministerio público, pues la diferencia es abismal. Y creo que se trata de funciones que son igualmente importantes para el Estado, tanto el juez que resuelve el caso como el ministerio público que lo lleva ante el tribunal. Y por tanto creo que se debería tener una mejor consideración hacia la figura del fiscal o de los ministerios públicos, ¿no? ¿Te guardaste alguna historia, no sé, que alguna vez Peña Nieto te llamó y te reclamó, te gritó? No, nada. Con Peña Nieto no tuve mayor intercambio. Hablé con él una vez por la red y tú un par de veces me tocó que me saludara, que nos saludáramos en un evento público, nada más. Yo creo que interesante es que cuando Alberto Elías Beltrán decide notificarme la remoción que habían acordado en el gobierno federal, la llamada viene de la unidad de inteligencia financiera por la línea roja. Yo levanto la cabeza para ver quién está hablando y veo la identificación de la unidad de inteligencia financiera. Al final del día, una paradoja de la vida, una justicia divina o una justicia presidencial del presidente López Obrador que me manda a la unidad de inteligencia financiera, que fue el lugar desde donde se orquestó mi salida de FEPADE, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue que caíste aquí, Porque, digo, yo reconocemos que, digamos, tienes las credenciales, ¿no? Como abogado, pero yo me imagino que la unidad de inteligencia financiera debe ser como un mundo aparte, ¿no? Sí, a ver, es muy, gracias por el comentario. El Grupo de Acción Financiera contra el lavado de dinero presentó su informe desde noviembre de 2007, aunque se hizo público en enero de 2018, y lo que dijo es que México tenía un sistema financiero sólido y que tenía una unidad de inteligencia financiera que funcionaba. Sin embargo, que la unidad de inteligencia financiera no diseminaba, no denunciaba ante la Fiscalía General de la República. No había decomiso de bienes e instrumentos del delito y no había sentencias. Y el decomiso de los bienes pasa por el congelamiento de cuentas de la unidad de inteligencia financiera, el aseguramiento del Ministerio Público o el decomiso final del juez. ¿Y por qué no se hacía? ¿Ahora sí se va a hacer? El objetivo es evidentemente hacerlo. Hemos aumentado solamente en los 2 meses de administración que llevamos a 900 millones congelados en 50 cuentas directas y 258 indirectas en temas de lavado de dinero que van desde corrupción política, robo de hidrocarburos hasta temas de delincuencia organizada. Y hemos presentado ya hasta este momento 22 denuncias
en temas contra servidores públicos, personas físicas y personas morales ante la Fiscalía General de la República, una vista a la Sedena, 3 a la Procuraduría Fiscal de la Federación por defraudación fiscal y ante el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de la Función Pública. O sea que vienes con mano dura. La idea es generar un proceso que permita que la Unidad de Inteligencia Financiera funcione para lo que fue diseñada y que por supuesto habrá cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. ¿Cómo lo describirías? ¿Como un brazo, digamos, ahora sí fuerte? Dentro de lo financiero es un ámbito que debe tener un enfoque penal para poder llevar los asuntos a la Fiscalía General de la República, las Fiscalías y Procuradurías locales, y que a partir de ahí se alcancen los objetivos del decomiso de bienes y las sentencias. Claro, ahora esto tiene que ser medible, ¿no? O sea, dice cero tolerancia a la corrupción, pero habrá que medirlo, ¿no? Digamos, en el tiempo, en los decomisos, en fin, porque uno se imagina que, no sé, el Chapo, que ahorita lo acaban de sentenciar, o funcionarios, o el caso ahorita de las gasolinas, ¿no? Que no queda muy claro, ¿no? De quién se la chupa, cómo, de qué manera. Pareciera que la Unidad de Inteligencia Financiera debería ser ese brazo ejecutor. Sí, el brazo que pudiera seguir la ruta del dinero y no solamente prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, sino perseguirlo y combatirlo. Y esto implica evidentemente la vinculación directa con Fiscalía General de la República, con la Secretaría de la Función Pública para los temas de responsabilidad administrativa y evidentemente con los organismos de carácter supranacional, en virtud de que la delincuencia organizada es supranacional. Ahora, digamos, a diferencia de cuando fuiste fiscal y que en una llamada desde una oficina de la Unidad de Inteligencia Financiera te dijeron que estabas fuera, supongo que ahora sí tienes, digamos, el respaldo político y moral para ejecutar esto. El presidente López Obrador me ha dicho que tiene cuento con todo su respaldo para efecto de llevar todos los asuntos a denuncias y cumpliendo en el marco de nuestras competencias y el respeto a los derechos humanos, con todos los casos que se tengan que llevar para combatir la corrupción y la impunidad del pasado y sobre todo prevenir que para el futuro no vuelvan a ocurrir. Pero digamos que no son una coladera, ¿no? Exactamente. Ahora, nada más para terminar, el caso de Hidrocina, ¿no se está como enredando? Decía hace un momento, en el caso específico del robo de hidrocarburos, hemos congelado 38 cuentas directas y 177 relacionadas. De estas se promovieron 2 juicios de amparo, a los cuales les otorgaron la suspensión. Hay otros juicios de amparo que se han promovido donde los jueces les han negado la suspensión. Los jueces, o el juez, mejor dicho, porque es un juez, el que le determinó otorgar la suspensión a uno de los consorcios de Hidrocina y a otro caso, está aplicando una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que si el procedimiento tiene un origen internacional es acorde a la Constitución y si el procedimiento es solo de origen nacional es contrario a la Constitución. Yo tenía 2 opciones, a sabiendas de que existía la jurisprudencia: hacerlo, congelar las cuentas y defenderlas en el juzgado, o no hacer nada. Opté por la primera opción. Y en términos estadísticos y proporcionales, pues tengo 2 asuntos en suspensión que ya están recurridos, que ya se planteó la excusa hemos recusado al juez de distrito porque hizo un pronunciamiento ante un medio de comunicación sobre el fondo del asunto y al quien debo reconocer como una persona honesta, que está aplicando formalmente una jurisprudencia que yo creo que puede tener otra interpretación, pero que lo que está haciendo es aplicando una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde la óptica de la Unidad de Inteligencia Financiera es importante que se revise, y la única forma de hacerlo es que los asuntos escalen hasta llegar al máximo tribunal de la República. Muy bien. Pues nada más, finalmente, algún comentario que nos quisiera regalar sobre este libro que estás pues dando a conocer. Pues espero que la gente lo disfrute, que de alguna forma se pueda contar la historia de un grupo de hombres y mujeres mexicanos, mexicanas, que dieron toda su capacidad para generar condiciones más equitativas en los procesos electorales de 2015 a 2017. Y que no se vuelva a repetir, ¿no? Este acoso a un funcionario que
que está haciendo pues, su chamba, ¿no? De perseguir a... Sí, yo creo que el tema central es que vivimos un grupo en donde una dinámica de clan, de amigos, se imponía respecto a las obligaciones constitucionales y legales. Yo creo que todos los gobiernos deben de fungir y desarrollar sus funciones para lo que fueron diseñados, y en el caso específico de la FEPADE, pues tiene que perseguir los derechos electorales contra quien sea. Por eso un poco utilizar el término de sin filias ni fobias, porque es un libro que recoge casos en contra del PAN, del PRD, del PRI, del Verde Ecologista, del Movimiento Ciudadano, es decir, de cualquier persona que estaba relacionada con el ejercicio público, con las dirigencias partidistas, pero que habían cometido un delito electoral.